Pero es importante contextualizar el por qué asesinan a Luis Donaldo Colosio. Lo asesinan porque existe en ese momento una pugna interna en el PRI. Por un lado estaba Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Manlio Fabio Beltrones. Y por el otro, Luis Donaldo Colosio. Ante este magnicidio, ante este asesinato, toman como chivo expiatorio a Mario Aburto, quien por años fue torturado para que se autoinculpara. Sin embargo, hoy la Fiscalía General de la República nos da un dato importante, que un exagente del CISEN llamado Jorge Antonio fue el que disparó contra Colosio, pero este exagente del CISEN fue sacado de Tijuana para que no lo culpabilizaran. Pero quien lo sacó de Tijuana fue Genaro García Luna, quien en ese momento era subdirector operativo del CISEN. Qué bueno que sigue las investigaciones, pero sería mucho mejor que encarcelaran a los verdaderos asesinos intelectuales y materiales de Luis Donaldo Colosio. Hoy se cumplen 30 años del asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio. Sigue abierta la pista de un presunto segundo tirador que sería un agente de la CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, que se dedicó a perseguir años después al obispo Raúl Vera. Amigos y amigas, hoy es un secreto a voces que lo mandó a matar Salinas de Gortari. Ya todos lo sabemos. Vamos a ir a la opinión del diputado Fernández Noroña, después vamos a ir al video donde fue asesinado y también vamos a ir a lo que dijo el presidente López Obrador de este caso. Amigos, vamos a ir con Fernández Noroña. 23 de marzo del 2024, hoy se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Como todo magnicidio, no se ha conocido la verdad, y a 30 años es muy importante porque la derecha, de manera hipócrita, está utilizando la violencia que generaron sus gobiernos y que hemos ido resolviendo, que hemos ido avanzando en ponerle un alto y en que vaya descendiendo los índices de criminalidad, hasta usando la violencia como un argumento para decir que no hay condiciones para hacer la elección. Hace 30 años, en marzo, camino a la elección presidencial, asesinaron al candidato a la presidencia de la República, de quien iba a ser presidente de la República, porque el PRI seguía siendo electoralmente invencible por todas las condiciones políticas que era el ser un partido de Estado. Nadie dijo que convulsionó al país ese asesinato. Un año previo habían asesinado al cardenal Posadas afuera del aeropuerto de Guadalajara. El 1 de enero del 94 se había dado el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, simbrando la conciencia nacional sobre el racismo, la desigualdad, la pobreza, la bárbara explotación del pueblo chiapaneco en sus diferentes nacionalidades, y durante todo el gobierno de facto de Carlos Salinas de Gortari se había asesinado a 500 personas de militancia perredista, mujeres y hombres que solo por luchar porque se respetara el voto de la gente, de la ciudadanía, fueron asesinados. Un régimen de violencia brutal, rematador del patrimonio nacional, profundamente hipócrita, y ningún medio, ninguna voz decía no hay condiciones para la elección. Hoy que se ha avanzado muchísimo, que es el primer régimen, gobierno democrático en décadas, mejor presidente que ha habido en la historia reciente del país, el compañero presidente López Obrador, el propio Lorenzo Córdoba, que era presidente del INE, sale a alertar que la violencia pone en riesgo, que está incendiando el país. Pandilla de farsantes, pandilla de canallas, eso es lo que son.
Hoy, a 30 años, les recuerdo que el PRI, pues ese fue un asesinato. Si no fue un crimen de Estado, fue dentro de las disputas del partido de Estado por el poder. Les recuerdo que meses después fue asesinado Juan Francisco Ruiz Massieu, que se perfilaba como líder de la Cámara de Diputados. Eso representan el PRI y el PAN, porque además en 88 hicieron el acuerdo que dio base a lo que es la alianza electoral que hoy abiertamente se da entre el PRI y el PAN, apoyando a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Así es que ellos han sido los generadores de la violencia, ellos son los regímenes corruptos y traidores al pueblo y a los intereses de la patria, y ellos deberían reconocer que el pueblo no quiere volver a ese 1994, no quiere volver a esas condiciones brutales que vivían de desigualdad la mayoría de la población, y no ofrecen nada diferente más que mentira, engaño, calumnia, difamación, millones de dólares desde el exterior, una conjura de lo más rancio de la derecha del país y de fuera. No representan nada. Nosotros lamentamos en su momento y reiteramos nuestra condena a ese asesinato. Hemos sido siempre quienes hemos impulsado la política sin violencia, y esperamos que eventualmente se sepa quiénes estuvieron detrás de ese asesinato. Por lo pronto, los convoco a votar el 2 de junio de manera avasalladora para evitar cualquier tentación autoritaria de los partidos de ayer, de los partidos criminales. Lo digo sin ambajes. Ahora vamos a escuchar la opinión de David Vargas Araujo, militante de izquierda, luchador social, expreso político, uno de los primeros liberados por el presidente López Obrador en diciembre de 2018. Amigos y amigas, vamos a escuchar. Pero es importante contextualizar el por qué asesinan a Luis Donaldo Colosio. Lo asesinan porque existe en ese momento una pugna interna en el PRI. Por un lado estaba Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Manlio Fabio Beltrones, y por el otro Luis Donaldo Colosio. Ante este magnicidio, ante este asesinato, toman como chivo expiatorio a Mario Aburto, quien por años fue torturado para que se autoinculpara. Sin embargo, hoy la Fiscalía General de la República nos da un dato importante, que un exagente del CISEN llamado Jorge Antonio fue el que disparó contra Colosio, pero este exagente del CISEN fue sacado de Tijuana para que no lo culpabilizara. Pero quien lo sacó de Tijuana fue Genaro García Luna, quien en ese momento era subdirector operativo del CISEN. Qué bueno que sigue las investigaciones, pero sería mucho mejor que encarcelaran a los verdaderos asesinos intelectuales y materiales de Luis Donaldo Colosio. El presidente López Obrador varias veces le ha pedido a Aburto que le va a dar protección, pero que diga la verdad. Y es que siempre ha estado la versión de que fue un chivo expiatorio Mario Aburto, pero fue amenazado que si no se echaba la culpa iban a matar a toda su familia. Amigos y amigas, ese es el PRI y el PAN. Ahora vamos a ir al video del día que mataron a Luis Donaldo Colosio. Amigos y amigas, ya escuchamos que fue uno del mismo CISEN. Vamos a ir a este video. El 23 de marzo de 1994 fue asesinado en Tijuana, Baja California, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia de la República. Aquel marzo de 1994 se dio un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana,
en donde al ir avanzando Luis Donaldo Colosio con su comitiva, se acercó un individuo, no sé de qué manera, llegó hasta ponerle una pistola en la sien y dispararle. De hecho, fueron 2 disparos. Mario Aburto Martínez fue condenado a 45 años de prisión, pero a finales de 2023 un tribunal federal lo amparó, invalidó la sentencia y ordenó se dictara una nueva, con base en el Código Penal de Baja California, vigente en 1994, cuya pena máxima es de 30 años de prisión, pena que en estricto sentido se cumpliría en estos días. Este tribunal de amparo no resolvió en cuanto al hecho de que el señor Mario Aburto fuera inocente o culpable sobre los hechos que ya todos conocemos. La Fiscalía General de la República impugnó la resolución y el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A 30 años, el caso Colosio sigue caminando entre verdades cuestionadas, versiones periodísticas y nuevas revelaciones. En las últimas semanas se reavivó la hipótesis del segundo tirador. La hipótesis de la Fiscalía General de la República señala a Jorge Antonio Sánchez Ortega, entonces agente del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, en su momento heredero de la oscura Dirección Federal de Seguridad. Se hacen los estudios, aparece que es sangre de él, y se le hace una prueba también para ver si él disparó y sale positiva la prueba. Jorge Antonio Sánchez Ortega pues es llamativo porque en los videos, en las fotografías, se le ve con cierto parecido a Mario Aburto. Las investigaciones apuntan a que Jorge Antonio Sánchez Ortega habría sido comisionado por el CISEN para seguir de cerca el mitin de Colosio en Lomas Taurinas y que en algún momento, en medio de la confusión y el desconcierto, fue rescatado por un personaje que, en esos años, aún operaba fuera del ojo público, pero que hoy espera una condena por narcotráfico en una prisión de Estados Unidos. Y lo más sorprendente es que García Luna, que trabajaba en el CISEN, va a buscarlo, a rescatarlo. Después de ser rescatado, Jorge Antonio Sánchez Ortega estuvo operando para el CISEN en Sinaloa, Coahuila y Guerrero en labores que más que inteligencia podrían ser catalogadas como de espionaje. Se vuelve una figura relevante en el estado de Coahuila a partir de hacer un seguimiento personalizado al obispo Raúl Vera López, que en aquel tiempo estaba inmerso en el acompañamiento de los deudos de los mineros de Pasta de Conchos. Hace unas semanas, el juez federal Jesús Alberto Chávez negó a la FGR una orden de aprehensión en contra de Sánchez Ortega, decisión que fue apelada. Apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado. Pues a 30 años del asesinato de Colosio no hay justicia. Hoy se dice que Mario Aburto es inocente, el presidente, ya lo dije, le ha pedido que hable y que va a tener protección. Pero seguramente tiene miedo porque hay la versión de que si llega a hablar se muere toda su familia. Estos son los priistas y los panistas que hoy quieren nuevamente gobernar México. Quieren nuevamente sentirse dueños de México y seguir saqueando a nuestro país. Amigos, vamos este 2 de junio a votar todos por el Plan C, diputados, senadores, por Claudia Sheinbaum, y vamos a poder aplicar el Plan C y vamos a poder elegir en urnas al Poder Judicial corrompido que hoy es un brazo derecho de la derecha. Amigos y amigas, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video.